¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Aquí vemos dos secantes, MN y RS, que cortan dos rectas paralelas, AB y CD, formando así el triángulo OPQ. Y se han formado los ángulos DC y E minúsculas, que suman 180 grados. Ángulo D más ángulo C más ángulo E igual a 180 grados. Aparecen ahora los otros dos ángulos interiores del triángulo, A y B minúsculas. D es ángulo alterno interno de A, y por lo tanto D y A son congruentes y miden igual. El ángulo E también es alterno interno del ángulo B y por lo tanto miden igual. Así pues, veamos a la derecha. El ángulo D igual al ángulo A, el ángulo C igual a sí mismo, al ángulo C, el ángulo E igual al ángulo B. Si los ángulos D más C más E, su suma es igual a 180 grados, el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B, que son los ángulos interiores del triángulo, también suman 180 grados. Así pues, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es siempre igual a 180 grados. Aquí aparece ahora el ángulo F minúscula, que es un ángulo exterior al triángulo OPQ. Y vemos claramente que la suma del ángulo interior B más el ángulo exterior F es igual a 180 grados. B más F igual a 180 grados. Y si sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados, estamos de acuerdo que el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C, que son los ángulos interiores de este triángulo, es igual a 180 grados. Y por lo tanto, si B más F igual a 180 grados y B más A más C igual a 180 grados, F igual a A más C. F igual a A más C. Aquí aparece ahora el ángulo exterior G, adyacente al ángulo interior A. Y con el mismo criterio encontramos que el ángulo exterior G es igual a la suma de los ángulos interiores B más C. G igual a B más C. Por lo tanto, podemos concluir que todo ángulo exterior es igual siempre a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Ahora pasemos a la suma de los ángulos interiores de un polígono. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrilátero. Primero trazamos la diagonal RS como lo estamos viendo, y así se forman dos triángulos, 1 y 2, en el interior del cuadrilátero. La suma de los ángulos del triángulo 1 es igual a 180 grados, como ya sabemos. La suma de los ángulos interiores del triángulo 2 también suman 180 grados. Como hay dos triángulos, sumamos 180 más 180 igual a 360 grados. Para saber el número de triángulos
que se forman en el interior de un polígono, solo restamos al número de sus lados el número 2. En el cuadrilátero tenemos 4 lados. 4 menos 2 igual a 2. 2 es el número de triángulos en el interior de este cuadrilátero y de cualquier cuadrilátero. Por lo tanto, 180 grados por el número de triángulos, que es 2, es igual a 360 grados. En todo cuadrilátero, sus ángulos interiores suman 360 grados. La suma de los ángulos interiores de un pentágono entonces será igual a 5 lados o 5 ángulos que tiene el pentágono menos 2 es igual a 3, que es el número de triángulos interiores de que está formado el pentágono. Así pues, 180 grados por 3 es igual a 540 grados. Todo pentágono tiene, por suma de sus ángulos interiores, 540 grados. Y así sucesivamente. La suma de los ángulos interiores de un octágono o polígono de 8 lados es 8 menos 2 igual a 6, que es el número de triángulos que se forman en su interior. Así pues, 180 grados por 6, 1080 grados, es la suma de los ángulos interiores de todo octágono. ¿Cuánto medirá cada uno de los ángulos interiores de un hexágono regular? Primero, encontramos la suma de sus ángulos interiores, que son 6. 6 menos 2 por 180 grados. 6 menos 2 es igual a 4 por 180 grados es igual a 720 grados, que es la suma de sus 6 ángulos interiores. Y enseguida dividimos 720 grados entre 6, que es el número de ángulos interiores, y nos da como resultado 120 grados. 120 grados miden cada uno de los ángulos interiores de un hexágono regular.